Vamos a hablar de esto, de la economía. Vamos. Tenemos a María Costa, que es economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ya en línea con el programa. Mari, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en términos generales, ¿cómo vio el resultado de la inflación de septiembre? Es un valor que más o menos era lo que se esperaba, ¿no? 5,9, lo que sí es un valor altísimo. Sí, en realidad casi todas las proyecciones privadas estaban esperando un valor alrededor de eso, que es muy alto, indudablemente, uno de los más altos de los últimos años. Y bueno, está mostrando claramente que atacar el problema inflacionario solamente desde el lado monetario no es suficiente, que la inflación es un problema muy serio en nuestra economía y que obedece a múltiples causas. Entonces, bueno, es claramente un fracaso de cómo se intentó detener este problema. Bueno, esto muestra que el que quiera solucionarlo va a tener que echar mano a otras cuestiones o tener en cuenta otras cuestiones, mejor dicho, y no solo el aspecto monetario de la inflación. Claro, porque la inflación, desde mi punto de vista, tiene al menos cuatro causas. A ver. Lógicamente es un problema monetario, pero además tenemos una composición de nuestra canasta de bienes muy relacionada con todos aquellos productos que exportamos. Entonces, por ese lado, por el lado de los bienes que nosotros producimos, están directamente atados a la variación del tipo de cambio. Claro. Y además, los bienes de los cuales importamos también están relacionados con el tipo de cambio. Además, dentro de la política de los últimos años hubo que si bien era cierto que había un esquema tarifario que había que introducirle modificaciones, por estas mismas características no podemos tener tarifas atadas al tipo de cambio, o sea, dolarizadas. Claro. Eso va a incidir claramente en los costos, no solo de las familias, o sea, no solo en el costo de la energía que cada uno paga en su casa, sino en el de las industrias. Y eso alimenta de nuevo todo lo que sí se dio muy significativamente en estos últimos 2 o 3 años, que fue la inflación de costos. Claro. Entonces eso es un problema que no fue suficientemente analizado y considerado. Entonces, creyendo que si nada más había una contracción monetaria, eso iba a impactar directamente en una detención del proceso de espiralización de precios. Y bueno, claramente no fue así. Esos son instrumentos que sirven o son útiles en economías donde los grados de variación son muy pequeños. O sea, en Estados Unidos tienen una décima de inflación más al año de la que está proyectada, entonces suben la tasa de interés. Claro. Medio punto. Claro, exactamente. Sí. Y eso es un gradualismo que se pueden permitir esas economías, pero cuando tenemos más de 50% anual de inflación, las medidas que hay que tomar son muy diferentes, muy diferentes. Bien, en el fondo siempre está el dólar entonces, ¿no? Sí, lamentablemente la estructura económica que tenemos depende directamente o sea, hace depender los precios directamente de el tipo de cambio, de la cotización que tenga la divisa en nuestro país. O mejor dicho, más que la cotización en un momento dado, de la variación. Claro, lo que ocurrió en agosto fue claro, digamos, ¿no? Lo que ocurrió el 12 de agosto. Si no se administra el tipo de cambio de alguna manera,
es muy difícil contener los precios. Ujú. Después tenemos otros problemas que son una estructura concentrada de producción, que hace que en épocas como las pasadas, cuando había un impulso por el lado de la demanda, los formadores de precios, que también los hay, eh, eligieran aumentar los precios de sus productos en lugar de la producción. Claro. Entonces, eso también, o sea, esa es es la gran diferencia entre el proceso inflacionario actual y el del gobierno anterior. Ujú. El del gobierno anterior lo impulsaba una demanda quizás excesiva para la capacidad de producción que teníamos. Claro. Pero ahora claramente es una inflación de costos, Ujú. es más peligrosa desde mi punto de vista de frenar, y además nos presenta uno de los peores escenarios en la economía, que es un proceso inflacionario en una situación de recesión. Claro, claro. Y realmente eso es complicado, va a ser Ujú. complicado de resolver. Mari, en el gobierno anterior había un recalentamiento, por así decirlo, de la demanda. Hoy estamos en una economía totalmente fría, ¿no? Claro, exactamente. Ujú. Esas son las circunstancias. Y por eso digo que hoy, a pesar de estos aumentos de precios, si uno analiza la evolución de los precios mayoristas o la de la misma cotización, vemos que todavía, aún con estos incrementos, no se ha trasladado el 100% de la devaluación, Ujú. y que los precios mayoristas han aumentado más. Claro. Entonces, Eso es inflación a futuro. claro, cualquier política de impulso de demanda, como es de la que se están hablando para el próximo gobierno, que quiera llevar, eh, bueno, una necesaria recomposición de los ingresos familiares, eh, va a ser presión inflacionaria también, porque ¿qué sucede? El minorista hoy no pudo aumentar todo lo que, Ujú. no pudo trasladar todos los incrementos que él sufrió, justamente por la retracción del consumo. Claro, Mari Fernanda la saluda. Un poco ¿Qué tal? Buen día. esto que usted está explicando también está dado por esa quita del IVA que hubo algunos alimentos, algunos productos alimenticios, que tarde o temprano va a volver y es un poco esta inflación futura que usted está hablando. Claro, ese es un punto importante, que aún, o sea, alimentos y bebidas casi igual que el general, a pesar de esta quita de impuestos. Y además tenemos las tarifas, como bien lo mencionaban ustedes, o sea, unas tarifas que están congeladas hasta el año que viene Claro. y que no han sufrido, ya, o sea, tenían un incremento que se postergó, y además no el impacto de la última devaluación. Entonces, digamos, no hay un escenario hacia futuro que uno pueda decir, bueno, llegamos al tope, al piso, al tope, sí, a lo más alto y ahora vamos a esperar índices menores. Va a ser un problema, realmente es un problema importante. Claro. Mari, buen día, Javier es mi nombre. Si uno hace una cronología de los últimos 30 años de historia económica argentina, los vaivenes y las idas y venidas han sido de todo tipo, desde la convertibilidad, plan Bonex un poco más atrás, el plan Austral un poco más atrás, el crisis 2001, lo que ha pasado ahora con múltiples devaluaciones. Hemos probado, crearía la mayor cantidad de recetas posibles, las más neoliberales, conservadoras, intervencionistas. ¿Por qué no se puede dar en la tecla en un punto así como la inflación? Es una pregunta bastante compleja en torno a la respuesta, pero en líneas generales la teoría económica, ¿qué puede decir? Mira, yo estoy convencida, no sé si, si será exactamente así, pero yo realmente lo creo, de que los procesos que hicieron el eje en la financiarización de la economía han destruido el poco terreno que podía haberse ganado en épocas anteriores. O sea, cada proceso que tuvimos donde los mercados financieros fueron más importantes que los productivos, vino a desequilibrar todo en situaciones provocando situaciones de las cuales después es muy difícil salir.
lleva mucho tiempo, o sea, para salir por ejemplo, en el tema inflación, de esta situación o de un entorno inflacionario en el cual nos hemos criado todos, se necesita un largo plazo, estoy hablando de más de 10 años. Calcula que la convertibilidad, que duró sus buenos años, en otro tanto de años se perdió en el tema expectativas de la población. Entonces, todos los procesos que tiene los problemas que tiene la economía argentina son imposibles de resolver en muy poco tiempo. Todos llevan más de una década de políticas continuadas. Claro. Si encima se interrumpen, bueno, es como retroceder. Y yo creo que abandonar los procesos industriales es, bueno, uno de las peores decisiones. No estoy hablando a lo mejor de la industria pesada, que era lo top el siglo pasado. Cada época tiene el proceso industrial distintivo. Entonces, yo creo que lo que hace falta es decidirse, tomar la decisión de en qué sectores vamos a agregar valor, vamos a innovar, que tenemos capacidad para hacerlo, y apostar a eso. Ningún país, si nosotros pensamos en los llamados tigres asiáticos como Corea, se desarrolló de otra forma. O sea, hay que apostar al agregar valor, ya en el terreno que sea, Sí. pero que pueda generar mano de obra capacitada, bien paga, en buenas condiciones. Y porque el negocio financiero es negocio de unos pocos y no crea valor. Está claro. ¿Eh? Bien, Mari, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Que ande muy bien, gracias.